Sí, sí, sí puede ser. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
¿Quién ya tomó alguno de los retos de lectura que hemos llevado a cabo? ¿Quién recuerda cuál es la contestación a cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo estás? Pónganlo ahí en el chat, ¿cómo están? Hoy día domingo 17 de abril, domingo de Pascua. Maravilloso, dice Patti, saludos hasta Los Cabos. Elena, excelente. Nayeli, excelente. Tania, excelente. Saludos hasta León. Eli, saludos hasta Toluca. Pati Dueña. A ver, los demás que no me sé desde dónde se están conectando, pónganme ahí en el chat desde qué ciudad, de qué estado se están conectando para darle movimiento. Yeah. Ahora no hicimos mucha promoción de este taller, ¿eh? La verdad es que va a ser súper exclusivo, nada más lo mencionamos ahí en los grupos y Lau como que mandó la lectura y dijo hoy nos conectaremos, pero queríamos ver quiénes se conectan, ya haremos mayor promoción para el siguiente, porque sí es bueno, ahí ya están conectando más personas, pero queremos hacerlo exclusivo porque es un tema bastante intenso. Tepatitlán, Jalisco, excelente. Pues vamos a darle porque ya saben que el tiempo apremia. Entonces, estos primeros 5 capítulos que se dejaron esta semana, y algunos de ustedes dicen, ¿qué? ¿En qué momento? Porque la dinámica, bueno, o sea, fueron 5 capítulos, pero tres poderes, ¿ok? 3 realmente de contenido, quitando la introducción y quitando el de quién es Neville Goddard. Entonces, realmente fueron 3 prácticos, pero en total fueron 5 capítulos, 50 y tantas hojas. Entonces, vamos a hacer un breve resumen y me gustaría que fuera interactivo. Entonces, cualquier duda, comentario, pónganlo en el chat y si nos da tiempo, al final abrimos micrófonos, pero sí quisiera que fuera muy interactivo porque ya lo leyeron y ahora yo se los voy a explicar desde mi punto de vista, pero si podemos interactuar, si podemos compartir, eso va a enriquecer mucho más el conocimiento, ¿vale? Entonces, voy a comenzar con algunas frases. De entrada, bueno, el nombre del libro, El Código de la Manifestación, aquí lo pueden ver, ¿ok? Código simplemente dice que es una serie de principios, de leyes, ¿ok? Entonces, eso es código y manifestar es, de alguna manera lo asemeja como crear, pero hace la distinción porque crear es algo que no existía previamente y realmente en este mundo ya todo está creado, lo que estamos haciendo es manifestar. Entonces, el código de la manifestación son como los 12 principios, las 12 leyes, los 12 poderes que nos van a servir para saber, para entender cómo manifestar nuestros deseos, cómo llevar a este mundo físico lo que queremos, ¿vale? Y dice que elevar nuestra vida es algo natural. No tenemos link. Yo normalmente y personalmente nunca comparto PDFs, pero alguien si lo quiere compartir, si alguien lo tiene digital, con gusto compártanlo ahí en el chat. Terminando el taller abrimos el chat por 1 hora, como en las dinámicas anteriores, para que podamos seguir comentando y ahí probablemente lo puedan compartir, ¿vale? Entonces, elevar nuestra realidad de vida, elevar nuestra vida es algo natural. Se nos ha condicionado culturalmente para creer que no es así. Y me llama la atención las frases que pone ahí el autor, que vivimos en un fracaso soportable y en una desesperación silenciosa. ¿Cuántas veces no vivimos en esa frustración, en esas ganas de querer cambiar, en esas ganas de tener éxito, pero al no saber cómo, que básicamente es ignorancia y por eso sus talleres de lectura, vivimos en ese, vivimos en ese fracaso soportable o en esa desesperación silenciosa y creemos que a veces el éxito es solo para algunos y por lo tanto creemos que el miedo es para todos. Como a mí me llama mucho la atención cómo vivimos en una sociedad de queja, de miedo, de crítica, de victimismo, ¿no? Al ignorar estas leyes universales creemos que las cosas nos suceden y bueno, ahorita vamos a entrar más en detalle, pero una frase que me encantó aquí del libro es, si todos nos enfocáramos en la espiritualidad, en lugar de renunciar a ella o en lugar de evadirla o en lugar de querer escapar, este sería un mundo de personas realizadas y felices. Y me llama mucho la atención porque justo hace un mes di una conferencia en Veracruz, en el puerto, que se llama Sé feliz y exitoso, contemplando 2 vertientes, ¿no? Una el de ser exitoso y la otra de ser feliz. Y aquí justamente dice que si nos enfocamos en la espiritualidad vamos a ser realizados, que es decir, exitosos, y vamos a ser felices. Entonces, eso por un lado, esta fue la introducción y hace como algunas aclaraciones que vale la pena repetirlas para que estemos en el mismo canal.
donde número 1 dice la diferencia entre realidad y mundo. ¿Les quedó clara esa diferencia? Se las explico. La realidad dice que solamente hay una realidad y la realidad es invisible. La realidad es... la realidad es espiritual, la realidad es la causa y es lo único que es real. Y el mundo es lo que vemos, es lo que percibimos. El mundo es la manifestación de eso que es real, pero nada más es un efecto, es una proyección. De hecho, dice que el mundo no existe. Entonces, pónganme en el chat el número 1, si queda clara la diferencia entre realidad y mundo. Veamos, veamos, veamos. O si tienen alguna duda o si quieren compartir algo. Gracias. Súper. Entonces, estamos en el 1. Aquí están notas. Perfecto, perfecto. Jefte, Marisa, Eli, Patti, Elena, Elba, Sin, Cristóbal, Eve. Genial, súper. Y en segundo lugar habla de la conciencia con S y con SC y de la conciencia solamente con C, ¿no? Y de hecho yo detecté por ahí 2 errorcitos de ortografía donde a veces hablaba de la conciencia, pero nada más le ponían una C, pero en general sí está bien. Entonces, conciencia con SC habla de Dios, del ser supremo, habla de la sabiduría infinita. La conciencia con SC es divinidad, es el espíritu, no hay niveles de conciencia, ojo, eso es algo interesante, porque muchas veces hablamos de niveles de conciencia, pero cuando hablamos de conciencia, de pleno conocimiento, no hay niveles, se tiene el conocimiento y listo. La conciencia nada más con C habla de la mente, y ahí sí hay niveles de conciencia, que básicamente son niveles de percepción, son niveles de entendimiento. Y algo que me llamó también la atención es que la conciencia con ese C es el espíritu y la conciencia nada más con C es el ego, ¿vale? Entonces, así es como podemos diferenciarlo muy bien. La conciencia con C, la mente, es la herramienta por la cual se expresa el espíritu. Entonces, habla que el espíritu es como algo mayor, es algo infinito, es algo eterno, y luego viene la mente, y el espíritu actúa a través de la mente, pero no creamos que la mente es mayor, ni siquiera están en comparación, ¿ok? Son 2 cosas diferentes, ¿sale? Entonces pónganme el número 2 ahora en el chat, si queda claro el tema de conciencia con SC y conciencia solamente con C, el tema de espíritu, el tema de mente, el tema del ego. Entonces los niveles de conciencia simplemente tenemos que entender que son niveles de la mente, ¿ok? Niveles de percepción. Y bueno, habla que manifestar los deseos es sencillo. ¿Qué piensas cuando lees que manifestar los deseos es sencillo? ¿Te emociona? ¿Te frustra? ¿Te genera curiosidad? Cuéntenme un poquito al respecto. ¿Qué les genera cuando dice aquí en el libro que manifestar los deseos es sencillo? Me emociona. Eso, Gaby. Me da felicidad. Súper. No, pues es que ustedes ya están entonados. Por eso están aquí conectados. Me hace darme cuenta que nos complicamos de... Exacto. De hecho, en otro capítulo vamos a ver ahorita, dice cómo hay sufrimiento inútil, ¿no? Entonces, y me encantó también esa frase. Me genera confianza. Ah, y esta, gracias, sin desesperación porque no lo he logrado. Y para allá vamos a ir tomándolo. Me entusiasma, fabuloso, ¿ok? Y para terminar el primer capítulo, simplemente dice el proceso milagro, que son tres pasos para la manifestación. No nos lo explica aquí, pero dice, es sencillo, así es que vamos a verlos más adelante, ¿sale? ¿Alguna duda sobre el primer capítulo, que básicamente fue la introducción? Dice por aquí Elba, me ayuda a saber que todo está bien, fabuloso. Y Eve dice, sí lo creo, hasta lo he logrado, siempre con tantas cosas, librar mis límites, totalmente. Súper bien. Entonces, si quedó claro el capítulo 1, pónganme otra vez en el chat, 111, la manera de retroalimentación, fabuloso. Y vamos con el capítulo número 2, bueno, que realmente son los introductorios, porque sí dice capítulo 1 es después. Entonces, vámonos con la segunda sección del libro, que es la ciencia de conseguir los deseos. Y aquí en la ciencia de conseguir los deseos, dice que muchas veces estamos buscando el secreto, estamos buscando el atajo, estamos buscando lo novedoso, la última moda,
el último libro de desarrollo personal, el último autor, el nuevo gurú, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos estado buscando esto nuevo? Nos invitan a un curso de que ahora sí, con este curso de coaching vas a poder lograr las cosas, nos invitan a una nueva empresa, una nueva oportunidad de trabajo y creemos que ahí está el secreto, que ahí está la forma porque es algo nuevo. Y muchas veces olvidamos el valor de la sabiduría antigua y que además es inmutable. Y es ahí donde están los secretos. Y dice aquí el autor, los secretos perdidos. Y dice, no es que sean secretos ni que estén perdidos, pero han sido olvidados. Y dar dos razones por las cuales pudieron haber sido olvidados. La primera es porque son tan accesibles y disponibles que más bien los ignoramos. O sea, es tan sencillo como decía aquí hace rato, déjenme revisar rápido el chat, como nos decía Patti Muñoz, es tan sencillo que nos complicamos, ¿no? Entonces los principios están tan disponibles y son tan accesibles que los ignoramos. O la otra es que por la sencillez que tiene le quitamos su valor. Pero aquí nos invita a regresar a esos básicos, ¿sale? Entonces, luego dice, el crecimiento personal, porque el libro anterior que leímos en esta serie fue de los secretos de la mente millonaria. Y los que me conocen por los últimos 10 años, básicamente he estado muy enfocado en el desarrollo personal, a la par de la espiritualidad, pero siempre lo veía como temas por separado. Y de hecho no me gustaba combinar los temas, siendo muy honesto, ¿ok? Porque a veces la espiritualidad genera rechazo en muchas personas. Entonces yo con mi formación de ingeniero, con mi formación de empresario, con el tema de inversiones y los negocios, siempre traté de manejarlo todo muy objetivo, todo muy en el aspecto material, terrenal, muy aterrizado todo, pero llegó un punto en el que me di cuenta que no podía ya seguir enseñando lo mismo, porque había personas, y se sorprenderían de saber que hay personas que siguen al pie de la letra todas las recomendaciones de coaching, se han leído todos los libros de desarrollo personal y aún así no han logrado el éxito. Y entonces ahí entra la controversia de qué pasa. Por otro lado, he visto personas que alcanzan un éxito tremendo y de repente engañan, mienten, hacen fraude y que dices, pero oye, ¿dónde quedó todo ese desarrollo personal? ¿Dónde quedó todo ese crecimiento? ¿Dónde quedó todos esos principios que enseñaba? Y platicando con una persona, muy amiga mía que ahorita vive en Veracruz, eh, me decía, pero es que ¿cómo poder confiar en las personas? Y mi respuesta fue, es que después del desarrollo personal viene el crecimiento espiritual. O sea, no podemos dejar una vida plena, no podemos dejar una vida completa nada más en el tema del crecimiento personal. Estaría muy sesgado el tema. Ahora, como siempre lo he dicho, normalmente empiezo con el tema financiero porque es el que más le preocupa a las personas, porque es el que más tiempo les quita, porque es el que más angustia les genera. Ese y la enfermedad, que ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, ¿no? Pero lo que es la enfermedad y el tema financiero creo que están entre los principales problemas y por ahí podremos meter también el tema de pareja, divorcio, separación, no encontrar pareja y demás. O sea, creo que esos podrían ser los tres más comunes, pero todos ellos vierten de una dinámica espiritual. Entonces, aquí el autor sí empieza a hablar un poquito más del tema espiritual, ¿vale? Y nos dice que el crecimiento espiritual, de hecho se los voy a leer así literalmente, dice, lo que era una creciente prosperidad en abundancia ilimitada y mi crecimiento personal en plenitud espiritual. Entonces, el objetivo de este libro es que no nos quedemos nada más en un éxito personal, sino que lo llevemos a una plenitud, a una abundancia en todos los canales, ¿vale? Esta sección de hoy sí va a quedar grabada. Afortunadamente la sala graba en automático porque si no se me hubiera olvidado, gracias Juan, pero sí, desde que entramos está grabando, entonces al ratito la subimos a YouTube y la compartimos ahí en los canales de WhatsApp. Perfecto, entonces se los explico porque vamos a hablar de espiritualidad, ¿sale? Pero no confundamos con religión. De hecho, hace poco también platicando con un amigo, me dice, es que yo siempre he estado como muy renuente a todo el tema religioso. Le dije, está perfecto, y yo también en algunos aspectos, pero debemos entender que religión es una vertiente de la espiritualidad. Por eso hay tantas religiones, pero en la espiritualidad sabemos que somos uno mismo, sabemos que hay una fuerza creadora, puede ser que le llames de cualquier manera, y ya después vamos a irle poniendo nombre y demás, pero el tema es que de entrada nos abramos a esa posibilidad de que somos seres espirituales, ¿sale? Y la manera más sencilla de entenderlo es
Imaginémonos que somos como un celular. Y el celular no es nada más lo físico, no es lo material que tiene, sino lo que hace poderoso un celular es el software que trae, es el código, que no lo puedes ver. Cuando compras un celular y te se tiene tanto de memoria, no puedes ver. Lo que puedes ver son las cámaras, lo que puedes ver es el tamaño de la pantalla, pero hay muchas cosas que no puedes ver. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Podemos ver nuestro cuerpo, podemos ver nuestros resultados, podemos ver nuestras acciones, pero no podemos ver nuestra alma y nuestro espíritu. Pero realmente lo que nos hace valiosos, realmente quienes somos espíritu, ¿vale? Entonces es por eso que te invito a que nos abramos a la posibilidad de analizar todo el tema del desarrollo personal y de la ciencia del éxito desde el punto de vista espiritual. Y probablemente esa sea la llave, esa sea la contraseña, esa sea la pieza del rompecabezas que hacía falta para explotar el éxito en tu vida, en cualquier área. Recuerden que estos principios normalmente los enfocábamos al tema financiero, pero se pueden aplicar en cualquier área de tu vida. Si ahorita estás buscando mejorar, si estás buscando trascender, si estás buscando impactar, si estás buscando contribuir o simplemente estás buscando mejorar algún área de tu vida, te invito a que en esta lectura lo veamos desde el enfoque espiritual, porque con el enfoque espiritual las acciones se materializarán en el mundo real, pero por consecuencia, de hecho el autor habla que es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, por eso. Luego dice, vamos a hablar de algunas premisas, básicamente son dos. La primera de ellas es, entre el ser humano y la divinidad no hay intermediarios, porque son lo mismo, y es precisa una experiencia de conexión directa con la fuente. Entonces, cuando hablamos de religión, muchas veces se habla de que por acá está el ser humano, por acá está Dios, y para llegar a Dios necesitamos hacer varias cosas, necesitamos cumplir con ciertas actividades, necesitamos desarrollar ciertos hábitos, y aquí el autor nos invita a decir, ¿saben qué? No es así. Entre Dios y el hombre no hay intermediarios, hay una conexión directa. De hecho, los que han estudiado más acerca de teología saben que Dios vive en nosotros, ¿ok? Entonces, en cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Que no necesitamos intermediarios para acercarnos o para vivir de la mano con Dios. Y la segunda premisa dice, el poder del pensamiento, imaginación combinada con emoción, manifiesta la realidad. Que eso es básicamente la ley de la atracción, ¿ok? Es decir, lo que pensamos, si lo juntamos con lo que sentimos, eso se convierte en fe. O sea, la fe realmente es el pensamiento impregnado de emoción, es una certeza absoluta, es una convicción. Y entonces la fe da lugar a los hechos, ¿vale? Manifiesta la realidad. Ahora, la meta final del ser humano aquí pone un objetivo y eso me encanta porque a veces estamos como que en la búsqueda de nuestra pasión, estamos en la búsqueda de nuestros objetivos, no sabemos a veces si queremos lograr este objetivo, si queremos lograr este otro. Y aquí nos pone un ejemplo, ¿no? Nos dice, bueno, si tuviéramos que ponerle una meta final al ser humano, es la unión consciente de lo divino la unión consciente con lo divino. Esa es la primera. O sea, que conscientemente nos unamos a lo divino. Porque cuando venimos a este mundo y se desarrolla nuestra conciencia, surge el ego. Y el ego hace una separación con lo espiritual. Tenemos nuestra mente, tenemos nuestra conciencia con C y tenemos la divinidad o la conciencia con ese C. Y hay una como lucha, hay una separación. Entonces, uno de los objetivos de la humanidad es eliminar esa separación. ¿Sale? Hacer una unión consciente con lo divino y despertar la conciencia de Cristo en nosotros. ¿Ok? Independientemente de la definición que cada uno tenga con Cristo, pues es Dios. ¿Ok? Es básicamente la conciencia, y ahí habla de ese ser, de Dios en nosotros. Dice Patti, me encanta que decía que hasta tu lenguaje no hablado es lo exacto. Ahorita vamos a hablar con el poder de los decretos. Al dar vida somos dioses. Exacto, fuimos creados a imagen y semejanza, por lo tanto somos creadores. Y nada más tener cuidado porque somos dioses en el sentido de que somos parte de un todo, ¿no? Porque el ego va a querer decirte que es Dios. Y eso es separación. ¿Ok? Y ahí viene un problema, porque el ego por sí solo podría llegar a querer ser Dios, pero ese es el mayor error. Y es donde viene la mayor frustración. Entonces,
Aquí vamos a hablar de paradojas, entonces por eso me gusta este taller y que no sea, bueno, ya somos 37 personas conectadas, entonces digo, no somos las 200 para que no se pueda, el chat se llenara, pero somos poquitas para que podamos tener esta interacción como lo estamos haciendo ahorita. Perfecto. Dice Priscila, conexión directa, exacto. Muy bien, entonces para terminar el segundo capítulo, básicamente ese es el objetivo. La meta final del ser humano es la unión consciente con lo divino, ¿vale? Hay una línea muy delgada, sí, pero fíjate que es curioso porque es una línea muy delgada en tema de lenguaje, pero en tema de creencia, en tema de vibración, en tema de espiritualidad, son cosas opuestas. ¿Ok? O sea, es fortalecer el ego al 100% a tal grado que se crea Dios, y la otra es renunciar totalmente al ego para ser uno con Dios. Entonces, a mí no me preocupa tanto porque la línea que los divide parece muy delgada en el tema del lenguaje, en el tema de explicarlo, pero en el tema de la práctica son cosas diametralmente opuestas y por sus frutos los conoceréis. Entonces, a la hora de que lleguen los trancazos, por llamarle de alguna manera, a la hora de las pruebas, a la hora de la vida real, se va a notar si una persona realmente está creyendo, está confiando o lo está haciendo a su manera. Dice, hay que tener mucho cuidado con aplacar al ego. Exacto. De hecho, pues ahorita lo vamos a ver, ¿no? En los siguientes capítulos, pero tiene que ver con renunciar totalmente. O sea, el ego nos sirve. El ego fue creado, o sea, tenemos ego porque es parte de nuestro ser, de nuestra mente, y nos sirve para sobrevivir, pero no para supervivir. ¿Ok? Si queremos supervivir y no nada más sobrevivir, tenemos que dejar el ego de un lado y enfocarnos más bien en la divinidad. Ok, entonces ahora sí vamos al capítulo número 1 de los 3 que estudiamos el día de hoy, donde el primero es el poder de la única realidad. ¿Y cuál es esa única realidad? A ver, pónganme ahí en el chat cuál es la única realidad. ¿Cuál es la única realidad? Este mundo. ¿Cuál es la única realidad? Lo interno, lo externo. ¿Cuál es la única realidad a la que hace alusión el primer capítulo? Tiene que ver, la única realidad es lo interno, es lo espiritual. ¿Ok? La única realidad es la conciencia con ese C. Entonces vamos a ponerle aquí. El primer subtítulo del capítulo es acción interna, acción externa. Entonces dice que lo externo es lo fácil. Y aquí es donde algunos nos preocupamos, ¿no? Porque lo externo tiene que ver con los hábitos, con los comportamientos, con los resultados, con las actitudes, con la agenda, con un plan de acción, con las tareas. Y a veces eso se nos complica. Y aquí el autor dice que eso es lo fácil, pero 99% de las personas fallan en eso que es fácil. Y lo difícil, menciona el autor, es lo interno. Y lo interno es el ser. El ser es dejar que lo creativo se exprese a través de nuestra conciencia, a través de nuestra mente. Es que nuestra mente sea un vehículo para que lo espiritual se manifieste en lo material. ¿Ok? Lo interno es imprescindible, es inevitable, es obligatorio lo interno. Aunque muchos vivimos gran parte de nuestras vidas nada más funcionando desde lo externo, ¿no? Como queriendo ejecutar, poniéndonos metas, haciendo dieta. Siempre pongo el ejemplo de la dieta porque es como meternos en una dinámica para lograr algo. Pero puede ser también en un tema financiero, puede ser en un tema religioso incluso, ¿no? ¿Cuántas veces no llegamos a una religión a hacer cosas, a buscar aspectos materiales de hábitos? Entonces, aquí dice que lo interno es lo imprescindible, lo externo es opcional, y en esa ruta de lo opcional puede llegar a ser incluso totalmente innecesario. Y a ver, ¿a quién de ustedes no les generó conflicto el que el autor dijera que lo externo es innecesario? Es decir, que si quieres lograr algo, no necesitas hábitos, no necesitas un plan de acción, no necesitas realizar tareas, no necesitas ser disciplinado. Dice Cristóbal, a mí, no hombre, a mí también. A alguien más le generó conflicto el que dijera, es que lo externo es innecesario. Cuando dijo que no es real, uff, sí. Dice Roxy, a mí mucho. Así también. Y ojo, hago esta pregunta porque nosotros, los que contestamos eso, son los que tenemos que trabajar un poco más en renunciar a esos aspectos. Ahora, déjenme aclarar algo. Dice que es totalmente innecesario para que no nos enfoquemos en eso.
Pero una manera de explicarlo es cuál es la causa y cuál es el efecto. Muchas veces creemos que el efecto del resultado, es decir, por ejemplo, tener una buena economía, ¿ok? El resultado de tener una buena economía es la causa de ese resultado, son los hábitos financieros que tenemos. Y entonces creemos que tenemos que modificar nuestros hábitos financieros para tener un buen resultado económico. Eso es lo que nos enseñan en la teoría de este mundo, ¿no? En la escuela. Estudia mucho para sacar buenas calificaciones. Ahorra para que tengas dinero. Come bien y haz ejercicio para que tengas buena complexión física. Es el hacer para tener, ¿sale? Y lo que nos dice aquí el autor es que el hacer es innecesario cuando ya estamos en el ser. Hace poco, platicando con Nadri, me decía, oye, has seguido bajando de peso, ¿verdad? Y le dije, no, ya no he bajado más, me he mantenido. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le dije, nada. O sea, hoy me eché unos tacos de barbacoa, ayer llevé a mis hijos a McDonald's, o sea, no es tanto que esté siguiendo dieta y demás, sino que estoy siendo delgado. O sea, ya me la creí, ya es parte de mi autoimagen y ya no importa lo que haga. ¿Ok? Ahí está, dice, sí. Exacto, Cristóbal, es ser, hacer y tener. Pero el ser va más allá de creerla. El ser tiene que ver con identificarnos con nuestra parte espiritual. ¿Ok? Esa es la diferencia que en este taller quiero hacer mucho énfasis. No es ser nada más desde el aspecto mental, porque el aspecto mental no es ser, el aspecto mental es creer ser. Ahí les va de nuevo. Ser tiene que ser desde la espiritualidad. Si tú estás parado en el espiritual, eres, es el yo soy. Si estás parado en el ser, pero solo desde lo mental, crees que eres. Y entonces toda la ciencia del éxito, toda la ciencia del desarrollo personal se queda en ese pequeño eslabón que es creo que soy abundante, creo que soy exitoso, creo que me está yendo muy bien y lo declaro y lo visualizo y pongo mi collage y estoy haciendo las cosas, pero no estoy siendo, solamente estoy creyendo que soy, ¿ok? Entonces, por eso este libro lo lleva a un siguiente nivel donde es espiritual y donde ya eres. Entonces, vamos a ir para allá un poquito más al respecto, porque cuando eres, el hacer, hay millones de formas de hacerlo. Hay millones de formas de hacerlo. Yo para mantener mi complexión empecé a repetirme que tengo el metabolismo de mi papá. Mi papá, que somos de ascendencia alemana, pero él lo heredó un poco más, pues está más cerca de la ascendencia que yo, ¿no? Él tiene un metabolismo impresionante donde nunca sube de peso más de 1 kilo y nunca baja de peso más de 1 kilo y se ha mantenido en su peso por más de 50 años, ¿ok? Y come como si no hubiera mañana. Entonces, él siempre le pregunta, oye, ¿por qué es delgado? Por su metabolismo, por su metabolismo. Y entonces yo empecé a aplicar eso a mi vida, ¿ok? Es como estar sano por ser, exacto, no por lo que hagas. Y ya sea que mi metabolismo se mejoró, o ya sea que inconscientemente cuido mi alimentación, o ya sea que por tener 3 hijos estoy haciendo más ejercicio de lo normal, no importa el cómo. Lo que importa es que por ser el resultado está haciendo. A eso se refiere con que el hacer es totalmente innecesario, ¿sale? No es que no vayas a hacer nada, es que se puede llevar a cabo de 1000 maneras que no te tienes que preocupar por eso. ¿Queda claro entonces por qué lo importante es lo interior y no lo exterior? Pónganme ahí el número 10, si queda clarísimo por qué nos vamos a enfocar en el ser y no en el hacer. Excelente. Súper, y si quieren compartir algo con gusto, si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el chat y si nos da tiempo, al final abrimos micrófono. Ok, entonces, ya vimos interno, externo. A mayor nivel de conciencia, esto está buenísimo. Y me recordó una frase que Adri también nos repetía mucho, que escuchó en una convención en Miami, ¿no? Dice, compensas si estás trabajando mucho, es porque estás compensando tu falta de creencia. Y aquí el autor lo dice de una manera magistral, dice, a mayor nivel de conciencia, menor necesidad de actuar para manifestar la intención. Entonces, veámoslo así. Por un lado está tu nivel de conciencia y por otro lado tu nivel de estrés y tu nivel de esfuerzo. Si ahorita para lograr algo en tu vida estás en un nivel de estrés y en un nivel de esfuerzo alto, simplemente significa que tu nivel de conciencia respecto a lograr eso está siendo bajo en esa área de tu vida. No quiere decir que en general, ¿ok? Y por el contrario, si tu nivel de estrés y de esfuerzo para lograr algo es bajo,
quiere decir que tu nivel de conciencia en ese aspecto es alto. Entonces puedes analizar qué cosas estás logrando el día de hoy con facilidad. ¿En qué área de tu vida te sientes a gusto? Tal vez no al 100%, porque siempre se puede mejorar, ¿ok? Pero que te sientes a gusto, te está yendo bien, y en ese aspecto quiere decir que tu nivel de conciencia encuadra, ¿sale? Pero ¿en qué aspecto de tu vida no te sientes bien? Y te está costando trabajo. Entonces ahí simplemente lo que tienes que ver es que tu nivel de conciencia no es el óptimo. No te estreses por lo que hay que hacer. Con que te hagas consciente de que el nivel de conciencia es bajo, ya la hicimos, porque ahorita vamos a ver cómo elevar el nivel de conciencia. ¿Sale? Súper. Entonces dice, aunque vivimos en una dimensión aparentemente material, no debemos olvidar que todo se origina en un plano no visible. Entonces, esto ya nos tendríamos que meter un poquito en física cuántica, pero tú crees que eres material. Bueno, muchos creíamos que éramos materiales, que vivimos en un mundo físico, ¿no? Pero si tú analizas que cuando tocas algo, realmente no se están tocando, o sea, si los pones en un microscopio y tú ves cuando estás tocando algo, no se tocan, porque es el campo electromagnético de los electrones lo que da esa sensación de que se están tocando, pero realmente no se toca. Y si analizas un átomo y mides el espacio que hay vacío entre electrones, protones, neutrones y partículas subatómicas, el 99% es espacio vacío. Y todo lo demás es vibración, ni siquiera es materia. Entonces, eso nada más lo explico para que demos por hecho que no vivimos en un mundo material, aunque parece material. ¿Ok? El color que vemos simplemente es una vibración de ondas y que nuestro ojo interpreta como un color. Por eso dice que el mundo no es real. El mundo simplemente es lo que percibimos. Y de todo el espectro electromagnético de ondas que hay, la luz visible es un porcentaje mínimo. De todo el espectro de vibración de ondas, el porcentaje que escuchamos es mínimo. De todos los fenómenos que existen allá afuera, los que percibimos con nuestros 5 sentidos, es mínimo. Entonces nuestra realidad, ni siquiera, o sea, más bien lo que creíamos que era nuestra realidad no es realidad. Lo que es real es el mundo espiritual, lo invisible. Lo visible es nada más la sombra. Es como cuando vas en la calle, hace mucho sol y ves tu sombra tiene 2 dimensiones y un color nada más. Imagínate que esa sombra dijeran que eres tú. No está ni tu mente, ni tu alma, ni siquiera tu cuerpo, no están tus órganos, no está nada representado en esa sombra. Y muchas veces nosotros estamos tan enfocados en la sombra que se nos olvida la realidad. ¿Ok? Entonces tengamos mucho cuidado de creer que este mundo es real y mucho menos de asignarnos ese mundo como real a nosotros, de creernos que nosotros somos la sombra. Eso es lo peor que podemos hacer, creer que somos la sombra. Entonces, aunque vivimos en una dimensión aparentemente material, no debemos olvidar que todo se origina en un plano no visible. De hecho, dice, gracias, con todo gusto. Nikola Tesla dejó mucha información. Sí, totalmente. Todo es vibración y ahí pues, tan solo la transmisión de electricidad de manera inalámbrica, o sea, cosas que ya se van a ver. Los carros eléctricos, ¿por qué crees que Elon Musk le puso a su empresa Tesla? Porque descubrió cómo cargar baterías utilizando una frecuencia muy alta que Tesla no lo pudo hacer en su momento porque no existía la tecnología, pero Elon Musk sí lo pudo hacer. Y por eso es quien es el día de hoy, porque descubrió una nueva manera para tener energía almacenada y también para transmitir. El día de hoy los cargadores son inalámbricos. O sea, esos son principios de Tesla, porque todo es vibración. Entonces, no vi, algo que me encantó de este libro es que dice, nada de lo que sucede en este mundo se origina en este mundo. Y eso va en contra de la primera ley de la termodinámica, de la ley de causa y efecto. Bueno, no va en contra, sino que la saca de un plano, porque creemos que todo efecto tiene una causa en este mundo. Pero lo que dice el autor no, es que todo lo que sucede en este mundo tiene una causa fuera de este mundo. ¿Ok? Todo lo visible se origina por una causa invisible y es un error querer cambiar lo visible con lo visible. El ejemplo más típico es, imprimes una hoja y en lugar de cambiar lo que está escrito, le pones corrector a la pantalla, ¿no? O agarras una goma y quieres borrar la pantalla, o borras la hoja de lo que imprimió y la vuelves a imprimir y vuelve a salir mal, y entonces vuelves a borrar la hoja
y lo vuelves a imprimir y vuelve a salir mal y vuelves a borrar la hoja porque estás borrando la hoja, no estás borrando el software, no estás borrando lo que está detrás de esa hoja, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, no hay nada que cambiar ni que mejorar. Solo puedes conocerte a ti, es decir, despertar. En este mundo no hay nada que mejorar, porque este mundo solo es la sombra. Y cuando quieres mejorar la sombra, pues caes en un error. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es descubrir la realidad, descubrir la espiritualidad, porque el mundo solamente es la representación de esa espiritualidad. Tienes un gran poder, manifestar cambios en el mundo. Ese es nuestro poder. Manifestar cambios no cambiar el mundo. Ojo, no podemos cambiar el mundo. Lo que podemos hacer es manifestar cambios en este mundo. Y eso viene a través de cambiarnos a nosotros mismos, o explicado de otra manera es no de redescubrirnos, sino realmente descubrirnos, porque vamos en un proceso de autoconocimiento constante. Entonces dice, hay dos maneras de conocer, hay dos maneras de comprender. Déjenme, me voy aquí al capítulo. Aquí está. Entonces dice aquí el autor, dice, hay dos maneras de comprender. Uno es mentalmente y el otro es espiritualmente. Cuando comprendemos algo mentalmente es porque lo percibimos. Es porque entró a través de nuestros sentidos, es porque lo analizamos. Analizar es dividir, ¿no? Es porque lo sintetizamos. Sintetizar es agrupar y llevamos a cabo una interpretación. Eso es mental y es una facultad que solamente el ser humano tiene. Ningún animal tiene eso. Pero eso es el ego, eso es la mente. Hace ese análisis y se cree el gran conocedor y se cree el gran sabio por hacer el análisis. Es como en la película de Mente Indomable, donde le dice, ¿alguna vez has visitado la Capilla Sixtina? ¿Puedes decirme a qué huele? Porque uy, ni me acuerdo de los nombres, pero el Matt Damon, ¿ok? Matt Damon es un superdotado, es un genio. ¿Y cómo se llama el otro autor, el otro actor? El de Patch Adams también. Se me fue ahorita el nombre. Bueno, le dice, nunca has visitado la Capilla Sixtina. ¿Me puedes decir cómo se ve? Me la puedes incluso dibujar, pero no sabes qué estaba pensando y qué estaba sintiendo el autor en ese momento. Robin Williams, exacto. Gracias, Pilar. Entonces, esa es la diferencia entre comprender mentalmente y comprender espiritualmente. Entonces, comprender mentalmente nada más es la interpretación y es un proceso mental, pero comprender espiritualmente es conocer, es volverte uno mismo con lo que estás queriendo explicar. Y una forma muy sencilla de explicarlo es a través del amor. El amor es un concepto espiritual. Hace rato alguien puso aquí, ¿no? Que la única realidad es el amor. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero el amor hay varias maneras de entenderlo. Y si lo queremos comprender mentalmente, pues podemos recitar poemas, podemos citar textos, podemos hablar de cómo reacciona el amor o qué debe hacer el amor, pero hasta que no nos encontramos en un tema donde se exprese y que nosotros seamos amor, es cuando podemos decir que lo entendemos. Cuando estemos dispuestos a dar nuestra vida por alguien, entonces sabremos que es amor. ¿Ok? Pero antes podremos decirlo, podremos explicarlo, podremos razonarlo, pero esa es la diferencia entre entender, que nada más es percibir, y entre ser. Cuando hablamos de comprender espiritualmente, es que somos uno con lo que estamos explicando, con lo que estamos comprendiendo. ¿Ok? Entonces es muy distinto saber qué es amor a ser amor. ¿Vale? Entonces es un concepto muy ambiguo, pero lo mismo tendría que ver con abundancia. Es muy distinto explicar la abundancia a ser abundantes. Entonces, cuando queremos comprender algo, si lo hacemos mentalmente, lo vamos a entender, pero ahí es donde viene la frustración, porque lo entendemos, sabemos cómo se genera, sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos y por lo tanto no obtenemos el resultado. Y comprender espiritualmente es cuando nos hacemos uno mismo con el concepto. Es introspección, es ser. ¿Sale? No nada más es interpretación, no nada más es leer, sino es adueñarnos del mismo. Entonces, la evidencia de los sentidos, cuando comprendemos algo espiritualmente, la evidencia de los sentidos es irrelevante. ¿Por qué? Porque los sentidos te explican cómo es la sombra. Entonces es como decirte, la medida de la sombra
la profundidad de la sombra, la intensidad de la sombra es irrelevante, porque ya sabes que lo importante es ser, es el espíritu. ¿Sale? Si está muy elevado me avisan, ¿eh? Porque yo siento que lo estoy explicando, pero de repente no sé si me están cachando. Y si voy muy lento también me avisan y vamos más rápido. Dice Eve, yo lo veo como cuando lo vemos con la razón y cuando lo vemos con el corazón. Exacto, exactamente, esa es muy buena explicación. Mira qué loco. Además aquí como está escrito, corazón, si le quitas co, es razón. Ok, entonces una cosa es la razón y otra es la corazón o el corazón. Entonces el corazón es lo que realmente importa. El espíritu no comete errores. ¿Qué tal? El espíritu no comete errores. El ego sí comete errores. En la conferencia que di hace unas semanas, una de las frases es, no te puedes equivocar, nada puede salir mal. Y esa es una creencia desde el espíritu. Pero el ego siempre está viendo todo lo que está mal. El ego siempre se está equivocando porque está en separación con la verdad, está en separación del creador. Entonces siempre se va a equivocar. De hecho, la palabra pecado, que puede sonar muy fuerte dependiendo del contexto religioso que cada quien tenga, el tema pecado, la traducción simplemente es error, es errar al blanco. Esa es la traducción. ¿Ok? Entonces, el ego comete el error porque quiere hacerlo por su propio método, por su propia manera. Y va a intentar hacerlo y va a poder tener cierto éxito, ¿sale? Pero no un éxito trascendente. Entonces, retirarse de la percepción errónea es lo más sabio. Por lo tanto, el error es útil. Si no hubiera pecado, no habría gracia. Si no hubiera pecado, no habría perdón y no habría redención. ¿Ok? Entonces, el error es necesario para corregir. ¿Sale? Entonces, equivocarnos desde el ego es bueno también porque nos permite evaluar nuestro nivel de conciencia. Cuando no logramos algo en nuestra vida, cuando algo está mal, y ahorita podemos evaluar las diferentes áreas de nuestra vida, cuando algo está mal, es simplemente para darnos cuenta en el nivel de conciencia que estamos y que no estamos operando desde el espíritu, sino que lo estamos haciendo desde el ego y por eso está el error. ¿Sale? Dice Roxy, por eso la importancia de aprender a escucharnos y seguir nuestra intuición, nuestra verdad, al final todas las respuestas están en nuestro interior, correcto. Muy bien, entonces esta es la primera parte del capítulo 1 de El poder de la única realidad. Sigamos por acá con el poder de la única realidad. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Voy a apretar el acelerador porque vamos en el capítulo 1 y son 3. El espíritu no comete errores. Ok, luego dice, primero el espíritu, después la materia. Nuestra herencia natural como seres humanos, como hijos de Dios, es la realización y poder ilimitado. Para lograr eso, debemos redefinir nuestro autoconcepto. El autoconcepto que tenemos de nosotros mismos es un intento del ego por definirnos, por explicarnos quiénes somos, por responder a la pregunta ¿quién eres? De hecho, aquí el autor dice que muchos no sabemos quiénes somos, ¿no? Y cuando te preguntas quién eres, a veces contestamos con el nombre, con la profesión, con nuestra posición en la familia. Soy el papá de, soy el hijo de, ¿ok? Pero realmente, ¿quiénes somos? Debemos desidentificarnos con la materia para identificarnos con el espíritu y establecer una relación de causa y efecto donde la causa es el espíritu y el efecto es la materia, ¿vale? Pasar de un estado de sobrevivencia a uno de manifestación deliberada. La humanidad posee una magia que ha olvidado practicar y en consecuencia se siente incapaz de lograr una vida mejor. Y por eso es que muchos viven como víctimas de un mundo que no conocen, como mencionamos al principio, y en un sufrimiento inútil. Ahora, ese sufrimiento inútil principalmente viene de la ignorancia. Pero ojo, no entendamos por ignorancia nada más el que algunos son ignorantes y otros no, sino cada uno de nosotros recibe la medida necesaria de conciencia. Pero depende si la aplicamos o no la aplicamos. Entonces, hay personas que pueden vivir con una vida muy sencilla, pero a veces hasta en esa vida sencilla se meten en problemas. ¿Okay? O sea, no es exclusivo de las grandes ciudades. Y de hecho no es algo nuevo. O sea, los problemas, si analizamos los problemas de la humanidad,
Es más, los problemas que cada uno de nosotros tiene son problemas que se han tenido desde el primer hombre. Envidia, celos, rencores, miedo, vergüenza. O sea, esos temas son los mismos toda la vida, que se representen de diferentes maneras, ¿no? Que ahora haya una guerra entre Ucrania y Rusia, pero es lo mismo en la guerra entre Irak, Irán, que es la misma guerra de Babilonia, que es la misma guerra entre arameos, no sé qué. O sea, es lo mismo en toda la historia de la humanidad, porque es esa misma separación, ¿ok? Entonces, solo existe responsabilidad sin culpa. La culpa viene del ego. Entonces, aquí el autor nos invita a eliminar la culpa. Dice, no hay culpa en ningún punto del universo. O sea, explotó una supernova y se llevó toda una galaxia porque creó un agujero negro. ¿De quién es culpa? No hay culpa. Si un lobo se come una oveja, ¿es culpa del lobo? No es culpa, es la cadena alimenticia. Es el círculo de la vida. ¿Ok? Entonces, la culpa proviene del ego. ¿Vale? Debemos vivir en una responsabilidad total, sabiendo que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y como responsables asumimos las consecuencias de nuestras acciones o inacciones, sin ponerle culpa. La culpa es un juicio, ¿ok? Y no sirve. Dice, en el libro de Conversaciones con Dios se dice que el ser humano es el único animal que se castiga muchas veces por un solo error, exacto. Al no perdonar se sufre y se siente culpable, totalmente. Entonces, quitamos la culpa de nuestro vocabulario, más bien asumamos la responsabilidad. Y nuestro mundo es conciencia manifestada. Pero ojo, el mundo de cada uno de nosotros es distinto. Y tu mundo es simplemente tu nivel de conciencia manifestado. Eso es todo. ¿Ok? Tu mundo, lo que vives, tu salud, tus relaciones, tus finanzas, todo, tu mundo, la violencia que hay en tu mundo, la inseguridad que hay en tu mundo es resultado de tu nivel de conciencia. No es resultado de nadie más ni de la realidad de alguien más. De hecho, tú convives con personas que tienen un nivel de conciencia similar. ¿Ok? Y por eso el mundo parece similar. Cuando platicas con él, no, si es que la situación está complicada. Y yo cuando hablo con alguien y me dice es que la situación está complicada, le digo, para algunos, pero para otros nos está yendo súper bien. ¿Quiénes de aquí están en el proyecto de NFTs con un servidor? Nada más como estadística. Pónganme ahí en el chat si alguno de ustedes está. Pero los que están, Adri, ahí está. Los que estamos con el proyecto de NFTs, en esta semana duplicamos nuestro dinero. En una semana. Pris, sí es cierto, también ya eres parte. Entonces, aunque hay crisis por un lado, por otro lado no. El mundo es muy distinto, dice Pati. Yo no aún entiendo cómo, no se preocupen, nada más fue un brevario cultural. Pero nada más es para poner ejemplo de que la realidad de cada uno de nosotros es distinto. ¿Ok? Roger, súper. Entonces, dice por acá, tu vida expresa tu estado de conciencia. Tan, tan. No entres en conflicto con tu vida, no entres en conflicto con las situaciones que te están aconteciendo. Simplemente toma la responsabilidad de que tu vida es resultado de tu nivel de conciencia. Tan, tan. Si algo no te gusta, entonces elevemos nuestro nivel de conciencia. Y ahorita vamos a ver algunos temas prácticos para elevar el nivel de conciencia. Entonces, me voy a ir más rápido. La realidad, que ya vimos que es lo invisible, que es lo espiritual, es la causa, y el mundo, que es lo físico, que es lo visible, es el efecto. Entonces, no queramos resolver lo material con lo material. Vivimos en un mundo donde no hay ni una sola causa de lo que sucede en él. Todas las causas de lo que acontece en este mundo son espirituales. ¿Okay? De ahí que la realidad no visible sea más verdad que el mundo de las cosas. Entonces, lo real es lo invisible, no la sombra. Imagínate que nosotros solo vemos la sombra, porque la realidad no se ve. ¿Okay? Podemos ver la sombra nada más, pero tenemos que abrir nuestros ojos para entender que hay algo más grande, que hay algo ilimitado, que es el mundo de las posibilidades. En el mundo de las cosas solo vemos una proyección de lo que es. El autoconcepto que una persona tiene de sí misma coincide siempre con la apariencia de su mundo. Entonces, el mundo en el que tú vives se asemeja al autoconcepto que tienes de ti mismo o de ti misma. Entonces, mucho cuidado, ahorita vamos a hablar también de las palabras, pero mucho cuidado con cuando describes en qué mundo vives. Incluso cuando hablas, cómo hablas de tu ciudad, cómo hablas de tu colonia, cómo hablas de tu familia, qué dices al respecto.
Yo, por ejemplo, vivo en Ciudad de México y me encanta. Algunos van a decir que estoy loco, pero me encanta que sean las 2 de la mañana y desde mi celular puedo pedir cualquier cosa y llega en menos de 10 minutos. O sea, pero además ya no es como las pizzas que llegaban en 30 minutos, en menos de 10 minutos. Y todavía me llega un mensaje que dice, llegamos 2 minutos antes de lo prometido. Yo así vuelto loco de, ¿cómo es posible esta tecnología? Y puedo pedir desde un limón hasta un whisky, o sea, está cañón, hasta ya puedo pedir una pizza de Papa John, o sea, y llega en menos de 10 minutos, ¿no? Entonces, cosas como esa son de las cosas que admiro y demás de mi ciudad. Entonces, nada más es como un ejemplo, no quiero decir que todo sea perfecto, ¿vale? Pero tiene que ver con cómo hablo de mi ciudad respecto de mi mundo y cómo hablo de mi autoconcepto de mí mismo. Entonces, dice, yo siempre digo que mi mundo es rosa, fabuloso. Ok, sigamos. El autoconcepto, eso ya lo vimos. Hemos creado el mundo físico. Ojo, cada uno de nosotros ha creado el mundo físico para reflejar en él lo que somos, para reflejar nuestra creencia. Y el tema es que a veces esa creencia es heredada, ¿no? Entonces, por eso tendemos a repetir patrones. La vida es un latido porque es pasar de lo real a lo irreal, de lo real a lo irreal. Normalmente estamos en ese proceso de que creemos algo, lo manifestamos, creemos algo, lo manifestamos. Y muchas veces es inconsciente. No nos habíamos dado cuenta de que estamos creando eso. Pero ese venir, ese ir y venir de un lado a otro es el proceso de creación. Y lo estamos ejecutando con cada latido. Yo apenas me di cuenta me di cuenta viéndome al espejo que estaba repitiendo patrones de mi abuelo. Y entonces dije, a ver, esa es la realidad que quiero crear y me di cuenta que era la única percepción o el único conocimiento que tenía de cierta persona de edad mayor, o sea, de arriba de 80 años, ¿no? Y que al ser la única realidad, cuando yo fuera a cumplir 80 años, me estaba visualizando como mi abuelo. Y en ese momento dije, no, elijo que esa no sea mi realidad. Habiendo un mundo de posibilidades, voy a buscar nueva evidencia de cómo se ve una persona a sus 80 años de edad. Y voy a impregnar mi mente con una nueva conciencia. ¿Vale? Entonces nosotros creamos nuestro mundo para reflejar lo que estamos creyendo de nosotros mismos. ¿Cómo elevar el nivel de conciencia? Cambia tu nivel de conciencia y transformarás tu mundo. Para elevar tu vida, eleva tu conciencia. La conciencia de escasez crea pobreza y la conciencia de abundancia produce riqueza. ¿Por qué todos los programas sociales, programas de gobierno, por qué muchas fundaciones, asociaciones civiles y demás fracasan en sus labores o el impacto que llevan a cabo es muy bajo? Porque están atacando los problemas desde la conciencia del problema. Están atacando la enfermedad, están atacando la inseguridad, están atacando la pobreza, están atacando la hambruna, sin darse cuenta que al estar vibrando en esa frecuencia están atrayendo más de lo que están luchando en contra de. Ahora, no está exclusivo de esas asociaciones. Normalmente nosotros también caemos en ese error de estar pensando en lo que no queremos. ¿Ok? Entonces, al no estar pensando en lo que queremos, pues estamos atrayendo más de lo que no queremos. Entonces, la conciencia de escasez crea pobreza y la conciencia de abundancia produce riqueza. Por lo tanto, vibremos en esa abundancia. Hay 3 propuestas para subir nuestro nivel de conciencia. Número 1, busca y captura nuevos paradigmas, ideas, creencias, descubrimientos que cambien lo que conoces o crees conocer. Entonces, ante cualquier cosa en tu vida, pregúntate qué más hay, qué otras posibilidades hay. No te limites nada más a lo que quieres o a lo que crees que son las cosas en este momento. Entonces vamos a poner en práctica estos 3 puntos y yo creo que por hoy ahí le dejamos, ya nos llevamos 50 minutos, está bastante intenso y veamos si mejor hacemos una sesión intermedia para ver los otros 2 capítulos y después continuamos con nosotros. Ahorita hacemos una votación ahí en los chats, pero prefiero hablarlo bien a hablarlo rápido, ¿no? Entonces, si nos aventamos nada más un capítulo mejor y estos 3 puntos vamos a ponerlos en práctica. Entonces, selecciona un tema, un área de tu vida en la que no estés cómodo, cómoda, conforme, satisfecho, satisfecha.
Alguna en la que estés incómodo. Selecciona una. Cada quien es libre de seleccionar la que quiera. ¿Ok? Y en esa área, en específico, piensa qué es lo que no te gusta, porque es muy sencillo pensar rápido lo que no nos gusta. Y como actividad vas a pensar en 10 formas diferentes, ojo, 10 formas distintas de cómo sí te gustaría que fueran las cosas en ese aspecto de tu vida. No una, sino 10 formas distintas. Va a costar trabajo porque son paradigmas que no tienes. ¿Ok? Si los tuvieras, no tendrías problema con ese tema. Así de simple. ¿Ok? Es como si yo te dijera, no tienes dinero, piensa en 10 formas diferentes para conseguir dinero. Entonces, si no tienes dinero es porque no sabes 10 formas diferentes para conseguir dinero. Si ya supieras 10 formas diferentes, tendrías dinero. ¿Ok? Entonces, piensa en esa área de tu vida que no te sientes cómodo. Aquí Nayeli ya le voló la cabeza, porque sí, nos cuesta trabajar al principio. Y vas a escribir 10 ideas, 10 creencias, 10 paradigmas, 10 personas que tengan lo que tú no tienes y que describas cómo lo hicieron. O qué lograron, o qué tienen. No cómo, sino más bien qué tienen. ¿Por qué sí tienen eso que tú no? ¿Queda claro ese punto? Entonces, digamos que tú ahorita tienes un problema de pareja, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían 10 formas diferentes para que no tuvieras ese problema? Una de ellas es no tener pareja, ¿ok? Entonces, no tendrías problemas de pareja si no tienes pareja. Esa es una, tal vez no es la que más te guste, pero es una forma. La otra es que tuvieras la pareja ideal. Ahora, ¿cómo es esa pareja ideal? Entonces, hay muchas maneras de resolverlo, pero la idea es que abras tu mente a buscar 10 formas diferentes. Si quieres compartirlas, fabuloso. Si te cuesta trabajo y quieres apoyo, con gusto, ponlas ahí en el chat para que te ayudemos con ideas, ¿sale? Pero es mejor que tú hagas el esfuerzo, que busques evidencia, que busques personas para lograr eso. Punto número 2, propuesta número 2. Enfócate en lo que no se ve. Busca los cimientos invisibles. Si no tienes pareja o tienes un problema de pareja, ¿qué es lo que no se ve respecto a eso? ¿Qué imagen de ti mismo, de ti misma estás proyectando? Declara cualquier situación que vivas como una experiencia espiritual. Entonces, en este punto número 2 es enfócate en lo que no se ve más allá de la materia. Busca los cimientos invisibles. Dirígete a conocer el espíritu que hay en todo. Entonces ahí puedes hablar de quién eres en lo espiritual, pero ojo, en lo espiritual tú eres perfecto, tú eres perfecta. ¿Ok? Entonces vas a escribir también 10 atributos de esa persona quien tú eres en la realidad, no el ego, no lo que te dijeron tus papás, no lo que te ha dicho tu pareja, no lo que crees de ti mismo por tener problemas o no tener problemas. Y ahorita puse como ejemplo el de pareja, no sé por qué, ¿ok? Pero si no es ese y quieres hablar el económico, el de salud, el que tú quieras, ¿vale? Vas a escribir 10 atributos del ser. Soy hermosa, soy noble, soy fiel, soy amante, soy apasionada, por los cuales 10 atributos del ser, por los cuales ese problema debe estar resuelto. Si es un tema físico, si es un tema de enfermedad, vas a declarar 10 cosas desde el aspecto espiritual por los cuales eres saludable. Porque soy hija de Dios, porque me cuido, y que declares 10 cosas que tal vez no se ven, que tal vez, ojo, que tal vez no has llevado a cabo. No importa, porque lo que has llevado a cabo es el mundo físico. No me importa lo que has hecho en el pasado, no me importa cuáles han sido tus hábitos. Por poner un ejemplo, si alguien tiene enfisema pulmonar por fumar toda su vida, tiene cáncer de pulmón, no me importa lo que hayas hecho. El día de hoy vas a reconocer que tú eres un ser espiritual y que eres perfecto, que fuiste creado en perfección, ¿ok? Y que por lo tanto eres saludable, ¿sale? ¿Por qué? Porque esa es la magia del poder de la manifestación.
No importa los sentidos. Vas a decir, pero estoy tosiendo. No me importa, porque eso es el cuerpo físico, porque eso es la sombra. Tú eres un ser espiritual que va más allá del cuerpo, que va más allá de las leyes naturales, que las leyes físicas, ¿sale? Y que ese cáncer puede desaparecer de manera inmediata. Entonces, son por poner algunos ejemplos, ¿sale? Cada quien escogerá el área que quiera. Y propuesta número 3, cambia el concepto de qué o quién eres, que va relacionado con este. Creo que más bien era la combinación de las dos. Renuncia a tus identidades basadas en el ego y vislumbra la divinidad en ti. Entonces, básicamente son esas dos, ¿ok? Número 1, que busques y captures nuevos paradigmas, 10 formas diferentes de personas o de cosas que podrían resolver tu tema, ¿ok? Y en segundo, reconoce que todo es espiritual y por consecuencia vas a declarar 10 atributos tuyos de quién eres desde el punto de vista espiritual, de cómo te ve Dios, de cómo fuiste creado en perfección, por los cuales ese problema debe estar resuelto el día de hoy. ¿Queda claro? ¿Preguntas al respecto de este ejercicio? Si tienen alguna duda, es momento de realizarla porque estamos ya terminando con esta primera parte. Vimos nada más el capítulo 1. Vamos a terminar con el capítulo 1. Dice, nada real cambia. Lo real no es tu cuerpo, lo real no es la enfermedad, lo real no es la escasez, lo real no es el problema de pareja, lo real no son las finanzas escasas, lo real no es el hijo rebelde, lo real no es la demanda legal, eso no es lo real. Eso es pasajero, eso es trivial. Lo real es lo espiritual. Lo real es que tú eres un alma, que tú eres un espíritu, ¿vale? Entonces, el mundo no es real, el mundo es un subproducto de la conciencia, parece real para los sentidos, pero no es real. La falta de autoestima revela un profundo desconocimiento del yo esencial y un apego exacerbado a un yo inventado y defectuoso. Vamos a matar ese yo defectuoso, lo vamos a erradicar, ¿sale? Con este ejercicio ya tenemos dos maneras. No hay fecha realmente, de hecho ahí dice, ¿no? En el mundo hay tiempo y espacio, en el universo no hay tiempo, entonces la tarea la puedes hacer hoy mismo, la puedes hacer en una semana, te puedes tardar 2 años y en una de esas encuentras el video y lo haces, fabuloso. Porque no hay bueno ni hay malo. Y cada uno de nosotros tiene su tiempo. Pero obvio, si tú estás en un nivel de conciencia y lo haces hoy mismo, pues ¿qué crees? Exacto. Porque lo único que tenemos es el aquí y el ahora. Pero no quiero poner una carga, porque la carga o el compromiso, la disciplina viene desde el ego. Entonces, este taller está muy fumado, ¿eh? Así que no se espanten, porque se va a ir aterrizando. Pero no quiero poner una carga de ¿y para cuándo es la tarea? De hecho, vamos a ver en otro capítulo. El que pregunta cuándo es el ego. ¿Ok? Entonces no te preocupes. En el espíritu, hazla cuando quieras. Esa sería mi respuesta. Y cuando quieras es lo correcto. ¿Sale? Súper. Ay, qué padre se siente, ¿no? O sea, que lo puedes hacer cuando quieras y cuando quieras es lo correcto. Eso es el espíritu. ¿Sale? Y ahí no te equivocas. Ahí no hay condenación, ahí no hay juicio. Porque lo estás haciendo desde tu conciencia. El tema, de hecho, hay más juicio cuando te pones tú una fecha y dices, mañana a las 8 de la noche lo hago y no lo haces y lo entregas a las 9 y te estás perjudicando a ti mismo por haber entregarlo 1 hora tarde. Dice, Camila, ahí está saliendo el ego. Exacto. Ahí, así sale en la caricatura del avatar. Ok, entonces ya para terminar, ¿quieres de verdad lo que quieres? Esa es la pregunta retrospectiva para terminar el capítulo número 1. ¿Quieres de verdad lo que quieres? Entonces querrás dejar de ser tú. El tú que ha generado lo que no quieres. Entonces, si de verdad quieres lo que quieres, vas a dejar de ser tú. Esa proyección irreal del ego que no ha producido resultados. Y lo querrás suficiente como para dejar de privarte de lo que quieres. Entonces, bueno, está medio rebuscada esta frase, pero básicamente es, vas a estar dispuesto a hacer cambios para lograr lo que quieras. Entonces, felicidades por haberte conectado a este taller. Si no leíste el capítulo 1, léelo y con este video va a quedar mucho más claro. Y abrimos los chats para que por ahí puedan compartir conocimientos, ideas, preguntas.
Si alguien está haciendo ya la tarea y quiere compartirla, por ahí la vemos. Y por ahí también nos ponemos de acuerdo para la próxima sesión para ver los siguientes capítulos, ¿vale? Pues un placer, como siempre, estar con ustedes. Espero que haya sido de utilidad. Espero que les sirva, que les funcione, que vibremos en abundancia, que compartamos con más personas y nos vemos en la próxima. Excelente noche y sigan soñando en grande porque los sueños los haces realidad. Que estén muy bien. Hasta luego. Ahí en el chat les paso el link de YouTube para que puedan ver la grabación. Hasta luego. Buenas noches. Bye, bye.